Excelente. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Continuamos en esta etapa tan interesante de lo que es esta cuarentena, aunque ya se siente como cincuentantena o sextetena, si es que existen esas palabras. Bien, pues bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Hoy vamos a estar hablando una vez más del tema de la disciplina. Ya como es parte del patrón que he mostrado en cuanto al enseñar la palabra, me enfoco en tres etapas en un tema y hoy es el tercero y último día de lo que es la disciplina. Y el tema de hoy obviamente es eso, pero el título es muy sencillo. El título es Un buen padre sí corrige. La clave aquí es un buen padre. Un buen padre sí corrige. Les tengo una pregunta. Hay un versículo muy importante que muchas veces no nos detenemos y no le ponemos mucha atención, pero me gustaría citarlo. Se encuentra en Lucas y es en el capítulo 6, versículo 46. Y el Señor Jesucristo dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Muy interesante esa pregunta. ¿Por qué le llamamos a Él Señor? Señor, o sea, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi todo. Pero Él dice, ¿por qué me llamas estas cosas cuando no haces lo que yo digo? La corrección entonces es muy importante en cuanto a la forma la forma en lo que Él está diciendo esta frase. Obviamente Él lo que desea es captar nuestra atención. Lo que Él desea es de que yo reaccione y que lo haga de una manera favorable, de una forma positiva. Que mi respuesta sea exactamente eso, que exhiba mi respuesta, que exhiba que sí recibí el mensaje. Ahora, las cosas no se detienen allí. Se trata de que yo ahora muestre con mis hechos de que verdaderamente sí capté el mensaje, de que sí lo entendí. Como decimos en mi rancho, sí agarré la onda. Ya la agarré la onda. Israel se ha estado portando de una manera muy rebelde, ha desobedecido a Dios. Ya estamos en el 9º capítulo de Oseas, de 14 capítulos. Y aún en el capítulo 10, Oseas continúa hablando de esta rebeldía, acerca de esta indisciplina que la nación ha mostrado en contra de Dios. Pero Dios también ha estado hablando constantemente y consistentemente también acerca de la disciplina, que ahí viene la chancla, ahí viene el castigo, las consecuencias de la desobediencia van a llegar. Así es que el día de hoy veamos que recordemos una vez más de que la disciplina es buena, es útil. La disciplina es necesaria, la corrección es útil, necesaria y es buena. La disciplina, la corrección es bíblica. Muchas veces nos olvidamos de este detalle tan importante. El corregir a alguien es algo bíblico. Se debe de hacer. Uno debe de actuar para corregir a alguien y también algunos tienen que actuar para corregirme a mí. Y esa es sabiduría de lo alto cuando yo me doy cuenta de que muchas veces yo necesito ser corregido. Yo necesito esa corrección. Necesito la chancla. Aún hoy en día. Así es. Y es saludable, es muy sabio el nosotros aceptar esta verdad. La disciplina es muy importante, ya lo mencioné, pero quiero que se imagine ahora a un mundo sin disciplina, a un mundo sin corrección.
La semana pasada les ofrecí algunos datos muy tristes acerca de lo que está pasando cuando sueltan a estos reos de las prisiones a causa del COVID-19, pero el 45% de ellos vimos en estos datos de que continúan haciendo crímenes y continúan cayendo en la cárcel múltiples veces. Precisamente hoy, esta mañana, 3 de mayo 2020, 2020, leí esta mañana en las noticias que una persona aquí en el sur de California, de los Estados Unidos, que tres veces en un transcurso de 48 horas, 3 veces fue arrestado y 3 veces lo dejaron en libertad a causa del COVID-19. No hay disciplina, no hay corrección. ¿Cómo va a entender esta persona que necesita ser corregida, que necesita agarrar la onda? Dios no actúa de esa forma. Dios, cuando Él corrige, corrige y se siente. Y lo vemos en la Biblia, cómo Israel ha sido corregido, pero de una forma brutal muchas veces. Y Dios está utilizando esta vez a la nación de Asiria, uno de los imperios más brutales en cuanto a la guerra, para corregir a su hijo Israel. Pero el propósito de hoy, quiero reiterar, es de el conocer el carácter de aquel que aplica la corrección. Es aquí lo importante. Debemos de conocer el carácter de aquel que aplica la corrección. El que disciplina, el que corrige, definitivamente lo tiene que hacer con sabiduría y lo tiene que hacer con misericordia. Y es como Dios corrige, con sabiduría y con misericordia. Porque de no ser así, corremos el riesgo de equivocarnos, de estar pensando de que estamos corrigiendo o estamos disciplinando, y en realidad no va a ser algo bueno. Va a ser algo contraproducente, algo dañino. En lugar de que dé fruto la corrección, va a ser en vano la corrección. Debemos aceptar de que sin Dios, sin la sabiduría de Dios, sin la misericordia de Dios al corregir, se nos va la mano. Nos pasamos de esa raya. ¿Le ha sucedido a usted? ¿Lo has hecho tú? Yo lo he hecho, aún siendo cristianos. Siendo cristiano, a mí se me ha ido, se me han subido los humos, por decirlo de esta forma. Mire, Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, o sea, enojaos, enójate, pero no pequéis, dice la Biblia. Airaos, pero no pequéis. Dios nos da la libertad de exhibir y manifestar o de sentir esa emoción de estar enojados. Pero Dios también nos restringe y dice, no peques al enojarte. Nos podemos enojar, nos podemos enfadar, nos podemos frustrar, pero hay que hacerlo con sabiduría y hay que hacerlo con misericordia. Dios es como Él lo actúa. Es exactamente el carácter de Dios, el corazón de Dios. Así es que cuando Él corrige, cuando Él me corrige a mí, lo hace con sabiduría y lo hace con misericordia. Estas son buenas noticias. Ahora, nosotros, para que nos demos cuenta de lo importante que es esto, debemos de recordar de que nosotros representamos a Dios. La iglesia representa a Dios. ¿Qué es lo que ven los demás? Muchas de estas personas no van a la iglesia. Muchas de estas personas que me ven no leen la Biblia. Yo soy la única representación de Dios y yo soy la única representación de la Biblia o de la palabra de Dios. Es mi conducta entonces lo que les muestra a ellos quién y cómo es Dios. ¿Cómo es que yo actúo? ¿Estoy brillando en las tinieblas
o soy parte de las tinieblas. Debemos entender entonces de que en cuanto a la corrección, la iglesia camina en una cuerda floja. A lo que me refiero es de que nos podemos equivocar al corregir a otras personas, al corregir a otros. Históricamente muchas personas han dicho la iglesia ha matado a muchísimas personas al corregir, al disciplinar a otros. Pero, ¿cuál fue el carácter de esa persona? Se escondió detrás de la iglesia. Ese no es un cristiano. Ese no es un discípulo del Señor Jesucristo. Pero la gente no lo ve así. La gente ve al que está representando, según ellos, la iglesia. Esta es la razón por la cual muchos tienen un concepto erróneo de Dios. Muchos piensan y están convencidos de que Dios es un padre enojado, de que está lejano, sentado en las nubes, con una regla en sus manos, listo para castigar. Dios no es así. Si estas personas tienen ese concepto erróneo de Dios, no es culpa de Dios, porque Dios dice muy claramente de que Dios es bueno y que Él es amor. Se los leo, de hecho, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice esto: el amor no hace nada indebido. Dios no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. Dios no busca lo suyo. El amor no se irrita. Dios no se irrita. Y dice ahí también, 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor. O sea, Dios no guarda rencor. Si estas personas tienen un concepto erróneo de Dios, es la culpa de nosotros, la iglesia. Porque no hemos representado a Dios como se debe representar. Lo hemos representado a Él de una manera incorrecta. Al corregir yo entonces a mis hijas, ¿cómo estoy representando a Dios cuando yo las corrijo? ¿Cómo es de que yo amenazo? ¿Cómo es de que yo utilizo la chancla? ¿Sí me entendió? Es así de sencillo. Entonces, la buena disciplina, la buena corrección da buen fruto. Piense usted, la última vez que le corrigieron a usted, que lo disciplinaron a usted, pero que lo hicieron de una manera buena, con sabiduría y con misericordia. ¿Cómo se sintió? A mí me gustó. A mí me gusta que me corrijan con sabiduría y con misericordia. ¿Y sabe qué? Da buen resultado. Porque la persona que me corrigió deseaba ver algo diferente en mí. Una conducta distinta en mí. Y esa persona lo logró. Porque me corrigió bien, con sabiduría y con misericordia. Si no corregimos, si no disciplinamos con sabiduría y con misericordia, el fruto va a ser horrible. Y nos vamos a estar rascando la cabeza y pensando, ¿pero qué no fue que yo te discipliné? ¿Qué no fue que te corregí? ¿Por qué no has aprendido? Es muy interesante esto, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado entonces de que no se nos vaya a pasar la mano, porque ese resultado, una vez más, puede ser perjudicial. Lo que decíamos es de que la corrección dé buen fruto. Mire, recuerde muy bien esto, porque muchos de nosotros nos escondemos detrás de la Biblia. Recuerde, nosotros, usted y yo representamos a Dios. Pero muchas veces nos escondemos detrás de la Biblia o utilizamos versículos a nuestro favor, a nuestra conveniencia. Debemos de tener mucho cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice lo siguiente. Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Ese es mi corazón. La diferencia el día de hoy es de que sí,
Hoy Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Señor. Yo ya tengo la salvación. Mi salvación está segura no en quién yo soy o cómo soy yo. Mi salvación está segura en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó en la cruz, derramó su sangre por mí. No hay duda de ello. Pero mi corazón sigue siendo pecaminoso. Eso significa que yo necesito de Cristo a diario, a cada momento. Sobre todo cuando lo estoy representando a Él. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Él dice, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Así es, usted y yo tenemos todas estas cosas en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Naturalmente somos así. Por eso es importante acudir a Dios por su ayuda. Y esa es parte de la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Va y viene en contra de todas estas cosas. Sin el poder del Espíritu Santo, sin el fruto del Espíritu Santo, todo esto es lo que la gente va a ver cuando le representamos, según nosotros, a Dios. Pero Dios, una vez más, no es ninguna de estas cosas. Dios es amor. Dios es sabiduría. Dios es misericordia. Dios es compasión. Sobre todo cuando corrige, cuando disciplina. Ahora, les quiero alentar porque es muy importante el recordar de que debemos corregir. Así es que no tenga miedo, hágalo. Pero hágalo con sabiduría y hágalo con misericordia. Pero no tenga miedo a corregir. Porque el corregir, el disciplinar es absolutamente bíblico. De Génesis a Apocalipsis vemos cómo Dios corrige una y otra vez. Una y otra vez. Parte de esa corrección que Dios da es esta palabra. ¿Listo? Arrepiéntete. Es parte de la corrección que Él ofrece. Es el primer llamado de atención. Arrepiéntete. Porque si no, ahí viene la chancla. Si yo soy sabio, sabe que voy a entender muy bien. De hecho, mire, mis hijas ya han aprendido esto muy bien. De pequeñas, yo las corregí. Sí, tuve que aplicar la chancla. Estoy jugando, no apliqué la chancla. Pero sí las discipliné, sí las corregí. Y muchas veces lo tuve que hacer severamente, dependiendo de qué es lo que requería esa corrección. Pero mediante fueron creciendo mis hijas, saben de que me di cuenta de que yo ya no tenía que corregirlas de una manera fuerte. Fue una gran bendición el nada más hacer esto. Simplemente yo al mostrar la mano de esta forma, ellas entendieron muy bien el mensaje. Supieron muy bien en ese momento de que ahí viene la chancla. En otras palabras, yo apliqué lo que Dios hizo. Arrepiéntete. Corrígete. Agarra la onda. Sí funciona. Da buen fruto. Es muy importante entonces el no tener miedo a corregir. Muchas veces también nos equivocamos como creyentes o como cristianos y nos convencemos a nosotros mismos de que de alguna forma nos debemos dejar abusar o nos debemos dejar a que hagan lo que quieran de nosotros. Cuando no es así, debemos de corregir a otras personas. Pero se hace una vez más con sabiduría
y se hace con misericordia. Sin estos ingredientes, la sabiduría y la misericordia, nos vamos a equivocar. Y una vez más, reitero, el fruto va a ser contraproducente, va a ser perjudicial. Pero la corrección, la disciplina, da buen fruto. Así es que ánimo, ánimo. Y acuda a Dios, busque a Dios para corregir. Mire, Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice lo siguiente: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas al que lo ama, desde temprano, dice ahí, lo corrige. Desde temprano. O sea, lo más joven que es tu hijo o tu hija, lo más importante que es el corregir. Lo último que quieres en tu hogar es el ejemplo o el dato que yo te di al principio de este estudio, de esa persona que 3 veces fue arrestada y 3 veces fue dada en libertad, pero 3 veces fue arrestada porque no ha sido corregida apropiadamente. No es culpa de la sociedad, es culpa de nosotros los responsables en el hogar. Nosotros entonces debemos de recordar que Proverbios 29, versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Escuchó? La vara dice que da sabiduría. La corrección da sabiduría. Y sí lo hace. Da fruto y buen fruto la corrección. Así es que, hermano, hermana, discipline, corrija a sus hijos. Es bueno, es bíblico, pero una vez más, reitero, hágalo con sabiduría y hágalo con misericordia. Todos tenemos algo que aprender acerca de esto. Créame que yo estoy aprendiendo también junto con usted. De hecho, al principio de yo estar, cuando yo inicio con estos estudios o preparándome para compartírselo a usted, yo soy el primero en recibir la pedrada. Yo soy el primero en escuchar estas palabras de Dios y soy el primero en decirle a Dios, perdóname. Y soy el primero en decirle a Dios, ayúdame. Porque yo quiero saber cómo corregir mejor a mis hijas. Y hacerlo con sabiduría y hacerlo con misericordia. Así es que para corregir, para disciplinar correctamente, debemos de imitar a la Biblia. Lo tenemos que hacer bíblicamente. ¿Dónde encontramos esta instrucción? Sencillo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero si buscas de un versículo que quizás te pueda ayudar mejor, el que me ayudó a mí últimamente es el siguiente y te lo comparto a ti. ¿Listo? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, ya ve, Dios habla mediante toda la palabra. De Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice lo siguiente, escuche: es útil para enseñar, es útil para redarguir. O sea, no es para alegar. No es para pelear, sino para corregir. Es una forma de corregir a alguien. O sea, si alguien me dice que la Biblia dice ayúdate, que Dios te ayudará, o Dios te ayudará y ayúdate, qué sé yo, la frase que se utiliza. Pero yo te puedo corregir y decirte, esa frase no existe, no está en la Biblia. Es a lo que se refiere esa palabra redarguir. Pero también dice lo siguiente, es útil para corregir. Toda la palabra es útil para corregir y es útil para instruir. Y continúa diciendo ahí, dice, en justicia a fin de que el hombre o la mujer, usted y yo, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, incluyendo cuando corregimos a otros. Preparados para toda buena obra.
Es claro entonces que la inspiración de Dios, o sea, la palabra de Dios, nos prepara para toda buena obra. Corregir es bueno, pero lo debemos de hacer una vez más con sabiduría y con misericordia. Esa es la clave el día de hoy. Al corregir a nuestros hijos, hay que hacerlo con sabiduría y hay que hacerlo con misericordia. Utilizando la palabra, no solamente para transmitirla a otros, pero no nos olvidemos de que debemos de utilizar la palabra para aplicarla a nosotros mismos. Y recordar que cuando yo esté disciplinando, que no se me vaya la mano. Que no vaya a convertirse esa disciplina, esa corrección en una forma de abuso. En otras palabras, para hacerle más claro y más franco. Por ejemplo, ¿sabía usted que para enderezar un árbol torcido se requiere de un buen hortelano? ¿Sabe qué es un hortelano? Esa palabra está en la Biblia, hortelano. El día de hoy conocemos al hortelano como el jardinero. Un buen jardinero sabe cómo enderezar un árbol. Esa palabra hortelano aparece cuando María va a la tumba y el Señor ha resucitado. Y María está totalmente desconsolada porque no encuentra al cuerpo del Señor Jesucristo. Y ella ve a este hombre, no se da cuenta de quién es este hombre, es el Señor Jesucristo, pero dice la Biblia ahí que ella lo confunde con el hortelano, con el jardinero. Eso significa que el Señor Jesucristo fue mexicano, es mexicano. Ya lo habíamos dicho muchas veces, es un chiste. No, el Señor Jesucristo es Dios y punto. Mire, es importante entonces cómo saber cómo enderezar un árbol torcido. Y para enderezar un árbol torcido, el buen hortelano es tu mejor ayuda, el Señor Jesucristo. Vea qué lindo es esto. Mire, el experto y buen hortelano entiende, ante todo, cuál es el problema. ¿Ya ve? Él sabe muy bien cuál es la razón del por qué el árbol se torció. El pecado. El pecado es lo que nos ha torcido a todos nosotros. El buen hortelano, el Señor Jesucristo, Él sabe muy bien cuál es el problema. ¿Y dónde está el problema? En el corazón. También el buen hortelano, el experto y buen hortelano, también sabe exactamente qué hacer, cómo corregir el error. Él sabe, Él es sabio. Acudamos a Él, a que Él nos ayude entonces para corregir y aplicar esta disciplina que es necesaria y es útil. Mire, según lo que yo leí, un experto hortelano requiere de los siguientes 3 pasos para enderezar un árbol. Primero, el buen hortelano utiliza una guía recta. Utilizan una vara, algo recto. Puede ser un metal o puede ser una estaca, pero es una guía recta. Mire lo interesante que es esto. Una guía. La palabra. La palabra de Dios nos guía. Mire, le leo lo siguiente. Salmos 43, versículo 3 dice Dios: envía tu luz y tu verdad, porque éstas me guiarán. Tu luz y tu verdad me guiarán. ¿Ya ve? Es una guía. Usted y yo, como buenos hortelanos de nuestro hogar, al cuidar y corregir a nuestro hogar, debemos de utilizar entonces la guía para corregir lo que se está torciendo o lo que está torcido.
El segundo paso que el buen hortelano aplica es el siguiente. Toma lo torcido y lo une a esa guía, ¿verdad? O sea, pone esa estaca, tiene el árbol torcido, trae la guía, la pone a la par, pero la une con ligaduras. Pone en ligaduras el buen hortelano. Qué interesante es esto. ¿Sabe de que nosotros debemos de ligar la guía de la palabra de Dios con la fe? Esa es la ligadura más importante que usted y yo debemos de aplicar. Y es la ligadura que Dios nos da, la ligadura principal para nosotros poder aplicar y entender la palabra de Dios es la fe. Mire, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice lo siguiente. La fe es por el oír, por la palabra de Dios. Eso significa de que cuando usted aplica la guía de la palabra de Dios con fe, ¿sabe qué va a suceder? Dios no le va a fallar. Porque ahora usted está aplicando los dos pasos claves. Falta el tercero. Pero usted ya está aplicando la palabra de Dios con fe. Y usted entiende y acepta y está convencido, confiado de que Dios va a obrar. Y porque Dios es siempre bueno, la obra y el fruto que Él hace siempre será ¿qué? Bueno. Dios es bueno. Lo que Él hace es siempre bueno. Él jamás se equivoca y jamás falla. Así es que es importante de que mi fe esté fijamente forjada en la guía, la cual alimenta mi fe a la misma vez. Una ligadura muy importante para nosotros. El tercer paso que el buen hortelano aplica es el siguiente. Él cuida. Él siempre está atento. Está cuidando a diario y está observando qué está pasando con lo enderezado o con lo torcido. Él está observando cuidadosamente y atentamente, buscando qué hacer para continuar enderezando lo torcido. Él siempre está allí. En otras palabras, es la presencia de Dios. Dios siempre está allí con nosotros. Su presencia es importante. Especialmente para la corrección, la disciplina. Mire, el Salmo capítulo 23, uno de los salmos más conocidos, uno de los salmos más citados, lo dicen. No nos damos cuenta, porque mire, los recitamos tan frecuentemente, o los escuchamos o los decimos tan frecuentemente, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que Dios está diciendo mediante su palabra, en algo que repetimos a diario, a diario, a diario. Debemos de detenernos y escuchar. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mire lo que dice ahí ese salmo. Dice, tu vara, la vara de la corrección, y tu callado, mire lo que dice, me infundirán aliento. Infundir aliento. O sea, que esa vara de corrección que Dios utiliza, para mí, me da aliento. O sea, que no me molesta y no me incomoda. Porque yo sé que esa vara viene de un buen pastor. La guía que el buen hortelano utiliza es buena. Y lo acepto, lo recibo. Infundir aliento. ¿Cuán necesario, cuán útil es esto? Yo necesito que mi aliento también sea infundido a diario. Así es que, mire, en conclusión, la corrección, la disciplina, hagámoslo con sabiduría y con misericordia. Pero les ofrezco una guía más mediante la palabra de Dios, esa guía, la palabra. Un ejemplo de corrección que Dios utiliza en nosotros a diario, en usted y en mí como creyentes.
Si usted es cristiano, si usted se ha entregado al Señor Jesucristo, entonces usted a diario es corregido. ¿Sabía usted esto? Sí. ¿Recuerda los 3 pasos que le di? El buen hortelano, el Señor Jesucristo los aplica con usted y conmigo a diario. Todos los días. No nos damos cuenta, pero lo hace. ¿Por qué? Porque Él utiliza la guía, porque Él nos une con esas ligaduras a Él y porque su presencia está allí constantemente. Él está cuidando de su jardín. Usted y yo somos ese jardín. Y Él es un buen hortelano y está cuidando de su jardín. Está cuidando de que estas flores den el perfume ideal. De que esta flor brote como debe de brotar. Y está cuidando de que la hierba mala no esté allí. Él está cuidando muy bien de este jardín. La cuestión está, ¿lo estoy dejando yo? ¿Lo estoy permitiendo yo a Él? Muchas veces tenemos miedo y le decimos a Dios, no hoy no me toques. Aléjate de mí, déjame en paz. Es lo peor que debemos o estamos haciendo en ese instante, es lo peor. Debemos de permitirle y rendir nuestras manitas. Como dice el Chavo del 8, llegar a Dios como el perrito con el pelo, con la cola entre las patas. O sea, rendidos, completamente arrepentidos. Así es como debemos de actuar y entregarnos a Dios a diario. Porque Dios hace esto a diario. ¿Listo? Mire, usted lo puede leer en el capítulo 15 de Juan, de los versículos 1 al 8. Juan 15, versículos 1 al 8 dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera. Es un jardín, la vid, donde nace la uva. Yo soy la vid verdadera. Mire lo que dice ahí el Señor Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. ¿Sabe qué es un labrador? Un jardinero. Es otra palabra de una persona que trabaja con hortalizas. O en este caso en la viña. Un labrador es un jardinero. ¿Ve cómo Dios es un buen hortelano? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el jardinero. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice allí, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Sabe cuál es la palabra correcta ahí cuando dice limpiar? Podar o cortar. Va a recortar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. En otras palabras, yo siendo este pámpano y Dios siendo un buen jardinero, va a cuidar de mí y va a cortar lo que no es útil en mí. Me va a cortar a mí, me va a recortar, va a llegar y obviamente porque esas cosas están conectadas a mí, me van a doler. Pero ¿qué es lo que Dios está cortando? El enojo, las malas palabras, la mala conducta, todo lo que es contraproducente a mi crecimiento en Cristo Jesús. Él está cortando todo eso. Es corrección. Y a diario Él lo está haciendo. Vuelvo a repetir. Hace un momento le dije, la pregunta está si lo estamos permitiendo. Esa es la clave aquí, a entender. ¿Lo estamos permitiendo a Él? Versículo 3 dice, vosotros estáis limpios. Mire, dice que ya estamos podados, que ya estamos recortados. Mire lo que dice, que nosotros ya estamos limpios por la palabra que os he hablado. La guía. ¿Recuerda la guía que utiliza el buen hortelano para enderezar lo torcido? Dice que la guía ese es el efecto de la guía, de la palabra. Por la palabra que os he hablado, dice ahí el Señor Jesucristo en el versículo 3. La palabra que os he hablado. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí está una unión, ahí está la ligadura.
permaneced en mí, ligados. Permaneced en mí. Yo en vosotros, como el pámpano, dice ahí, no puede llevar fruto por sí mismo. No podemos hacer nada sin él. Necesitamos de la presencia constante y continua de Dios en nuestras vidas para producir fruto. Dice ahí, porque separados de mí, ¿ya vio? Separados de mí, nada podéis hacer. Esas ligaduras que el buen hortelano utiliza son importantes y nos unen a Él, comenzando con la palabra de Dios. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice ahí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el versículo 6, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, lo que no sirve, Dios lo va a cortar y se va a quemar. Lo que no es fructífero, lo que no da buen fruto, eso tiene que ser recortado y tiene que ser eliminado. Al ser quemado, lo que debemos de entender aquí es de que desaparece. Desaparece. Todo eso, todo lo malo en mí debe de desaparecer. Todo lo bueno en mí debe de aparecer y florecer y dar fruto. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y dice, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ya ve? Al ser corregidos a diario, Dios dice que somos discípulos de Él. Debemos de permitirle a Él que nos corrija y que recorte lo que no es útil en nosotros. Ante todo, le digo esto porque sabe que si yo no tengo buen fruto, si yo no dejo que Dios me corrija, si yo no dejo a Dios que recorte lo malo en mí, ¿cómo es que yo puedo enseñar a otros? ¿Cómo es que yo puedo corregir a otros? Sería un hipócrita. Entonces, yo debo de entender muy bien de que el primero que debe de recibir la corrección, el primero que recibe la vara o el primero que recibe la chancla, soy yo. Antes de que yo la aplique con otros. Esa es sabiduría. Recordando que cuando Dios aplica la vara, la chancla, lo hace con misericordia. Para que cuando yo entonces haga lo mismo con otros, también lo haga con sabiduría. Le quiero repetir el versículo que le cité al principio del estudio. ¿Listo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, hermana, el corregir, la disciplina, es buena, es necesaria, es útil y es absolutamente bíblica. No tenga miedo en hacerlo. También permita que Dios, el buen hortelano, lo haga con usted, porque Él es bueno. Amén. Amén. Dios les bendiga. Oramos. Gloria a Dios por su palabra. Primeramente, Dios, nos veremos en las iglesias pronto. Hoy, aún aquí. Pero nosotros somos la iglesia, así es que ánimo, hermanos. Nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Ánimo. Que Dios tiene el poder absoluto de todo, sobre todo. Y que Dios también tiene el control absoluto de todo y sobre todos. Continúe, le exhorto, por favor.
le animo a que continúe orando por sus gobernantes, ya sea en México, en Argentina, en Venezuela o aquí en los Estados Unidos. Oremos por ellos, porque las consecuencias de las decisiones de ellos, ¿quiénes las van a vivir? Si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos, las siguientes generaciones. Dios los bendiga. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por ser tan bueno, gracias por la vara de la corrección que da sabiduría. Gracias que infunde aliento. Gracias que es bíblica la corrección y que debemos de hacerlo, debemos de actuar corrigiendo también. Pero enséñanos a hacerlo con sabiduría y enséñanos a hacerlo con misericordia, tal y como tú lo haces también, Señor. Igual como tú lo haces con nosotros, conmigo. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pongo las necesidades de tu pueblo, las cuales tú las conoces, Señor. Ya sean económicas, morales, espirituales, de cualquier índole. Pongo estas necesidades en tus manos para que tú obres en ellas. Para que tú obres en mis hermanos y hermanas en Cristo, pero sobre todo para que tú obres en los que aún no te conocen. Sobre todo los que aún no te conocen. Y que el día de hoy se arrepientan. Que el día de hoy escuchen tu voz, que escuchen tu palabra, la cual infunde aliento, y que vengan a ti. Te damos gracias, Señor. Toda la honra y toda la gloria a tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. Amén.